No apagadas aún las llamas, vivo aún el rescoldo del último informe del Banco de España, antes llamado Banco Emisor, que preside don Pablo Hernández de Coso, cuyo gobernador es don Pablo Hernández de Coso, uno de los tipos más solventes y más sólidos que ha pasado por esa institución en las últimas décadas, y en el que se le pega un soberano repaso a la política económica del gobierno socialcomunista, no siendo el menor ni el menos importante de los aspectos el que hace referencia a la difícil sostenibilidad del sistema público de pensiones. Nada nuevo bajo el sol. El gobierno se sigue empeñando en engañar a los españoles y en mentir a la ciudadanía. Ha salido el señor Escrivá, ministro responsable, ministro del ramo, como se decía en épocas pretéritas, ministro responsable de esta cosa de las pensiones, y ha dicho que no es verdad que vayamos a trabajar más allá de los 67, que no es verdad que se vaya a ampliar el periodo de cómputo global, total, para calcular la pensión de todos y cada uno de nosotros, a pesar de ese papelito de Bruselas que hemos conocido también en fecha reciente, donde se dice, de forma marginal y en letra pequeña, pero donde se deja caer efectivamente esa posibilidad. Y sobre todo, el ministro Escrivá dice también que no van a congelar ni van a recortar las pensiones. Llevo diciendo muchos años que esto, como otros asuntos, no es cuestión de ideología, es cuestión de matemáticas. Recuerden aquella famosa frase de la primera campaña electoral de Bill Clinton, 1992, antes de ser elegido presidente, cuando uno de sus asesores pronunció aquella frase lapidaria para el mármol de la economía, estúpidos, la economía. Bueno, pues aplicado en humilde copyright de quien les habla, no es una cuestión de ideología, estúpidos, son matemáticas. Lo de estúpidos es metafórico, que nadie me interprete mal, ni estoy aludiendo a nadie, ni a este gobierno en concreto, ni a otros anteriores, porque este asunto no es nuevo, son matemáticas. Y sí, o se amplía el periodo de cálculo de las pensiones, o nos vemos condenados a trabajar más allá de los 67 años de aquí a no tardar, o vamos a cobrar menos, a pesar de que haya crecido el número de cotizantes a la Seguridad Social, pero teniendo unas bases imponibles que han caído hasta el sótano 20, sobre todo a raíz de la penúltima gran crisis, de la crisis financiera del 2008, donde los sueldos, los salarios, las bases imponibles sobre las que se calculan las futuras pensiones han caído, en algunos casos, el 40, el 50, el 60%. El único camino que queda es ese, o como llevan ya años proponiendo, y esto no es nuevo, ya lo empezó a decir Pedro Solbes. ¿Quién se acuerda de Pedro Solbes, aquel funcionario elevado a un rango de gurú económico que sin duda no le correspondía, simultaneándolo con planes privados? Porque si no, si simplemente nos conformamos con nuestra aportación, que no es pequeña, por cierto, al sistema público, pues vamos, no voy a decir que dentro de 20 o 30 años a quedarnos sin pensión, pero a verla reducida a su mínima expresión, sobre todo teniendo como tenemos un Estado depredador, un Estado que nos cuesta uno y parte del otro, un Estado autonómico, que yo no voy a criticar desde estos micrófonos, pero sí su sobredimensionamiento, que España, un país como España, no se puede permitir, con dobles, triples niveles y hasta cuádruples niveles en la administración que originan un gasto salvaje que no estamos en disposición de pagar, y que el gobierno socialcomunista, lejos de minorar, y esto ya viene de anteriores gobiernos, viene de los gobiernos del señor Rajoy, de los gobiernos de Zapatero, de los gobiernos de Aznar y del propio Felipe González, no se han tomado la molestia en reducir. Los socialistas es conocido como buenos keynesianos, como buenos socialdemócratas en el mejor de los casos, o en el caso de los comunistas como tipos suicidas que quieren conducir a este país al despeñadero, a convertirnos económicamente en un híbrido entre Venezuela y Argentina. Siempre inciden en el ingreso y nunca tocan el gasto. A los políticos les pone mucho esto de tener cuanto más dinero mejor para gastar. Menos mal que aquí no se puede darle a la maquinita, como dicen los hermanos Garzón, e imprimir más dinero, pero siempre hablan de que hay que ingresar más vía impuestos, como siempre, sino de dónde va a ingresar dinero el Estado. Y desde luego nunca jamás se plantean el aplicar un recorte serio, razonable y mesurado del gasto, que sería gasto público, gasto improductivo y que en ningún caso tendría por qué afectar ni a la sanidad, ni a la educación, ni a las pensiones, fuera de lo ya explicado que es obvio. Escribá, Pedro Sánchez, yo Yolanda, ¿por qué os empeñáis, nadie Calviño, como la llaman sus detractores, en seguir mintiendo y en seguir engañando a los españoles? Si todos sabemos que de aquí a 20 o 25 años, aparte de quedarnos sin el poco pelo que nos queda, nos vamos a quedar prácticamente sin plumas y cacareando, no solamente en cuanto a la pensión que cobremos, sino en cuanto a muchas otras cosas. Hoy el CIS extraía como conclusión principal, o una de sus conclusiones principales, que a los españoles les preocupa mucho más
el desperfecto económico que nos ha originado esta maldita desgracia que hemos padecido en los 2 últimos años y pico y que no podemos pronunciar en YouTube, mucho más que los desperfectos sanitarios de la misma. Lo milagroso es que siga habiendo ciudadanos, que siga habiendo autónomos, que siga habiendo pequeños empresarios y que siga habiendo empleados por cuenta ajena que sigan confiando y que sigan votando a este gobierno socialcomunista. Saludamos a nuestro primer invitado de esta noche en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, Álvaro Climent, analista financiero independiente. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eurico. Bien, bien. Aquí sobreviviendo a este temporal que nos ha tocado vivir. Oye, los mercados hoy han continuado convulsos. Hace pocos minutos que han cerrado los americanos. Parece que han mitigado un poquito sus caídas. El IBEX 35 se ha dejado un poquito de carne en las uñas, está ahí luchando por mantener ese soporte. Comentábamos antes, fuera de cámara, ¿no?, del 8.200, pero las incertidumbres continúan. Álvaro, la guerra entre Rusia y Ucrania está haciendo mucho daño, continúa generando desconfianza, no solamente entre los pequeños y medianos inversores, sino seguramente entre las manos fuertes del mercado, y cada día es más difícil hacer un duro, amigo. Hombre, cada vez es más complicado. Es decir, hay que reconocer que toda la estrategia de, digamos, de asset allocation, es decir, lo que hacen al principio del año todos los gestores cara a lo que puede ser la evolución del año completo, se ha ido al garete, se ha ido al traste. Es decir, especialmente los más perjudicados, digamos, son aquellos inversores que apostaron por la renta fija, y la renta fija ha sido uno de los peores, probablemente, activos, sobre todo aquellos que tenían duraciones de bonos a largo plazo, que evidentemente ha salido mucho más perjudicado de lo que se esperaba y sobre todo comparado con la renta variable. Es decir, la renta variable también ha sufrido. Es evidente que si hacemos las comparativas en porcentaje, pues encontraremos fondos de bonos que han caído en torno al 15 o 20% y podemos encontrar índices de renta variable, sobre todo en Estados Unidos, que están cayendo en torno al 18 o 25%. Pero vamos, es decir, cualquier estrategia que hubieses montado este año evidentemente no ha funcionado. El problema es que el primer semestre, una vez perdido y evidentemente con las explicaciones que los inversores y los gestores van a tener que dar a sus partícipes, pues van a tener que reenfocar esa estrategia de cara a la segunda parte del año, lo cual no va a ser nada sencillo, porque todo aquello que esperábamos que de alguna manera pues se mitigase, como es el caso de la inflación, todos esperábamos que en torno al verano podíamos ver una inflación más moderada, con un componente estructural menor y que empezásemos a ver una segunda parte del año más suave. Parece ser que no va a ser así. Es decir, todos los indicadores apuntan a que las materias primas van a seguir subiendo. El petróleo sigue todavía ahí en los $114 por barril y es evidente que con toda la demanda extra que vamos a ver ante las prohibiciones de importaciones del gas y petróleo rusos en Europa, pues esa demanda potencial va a seguir mantenida y va a seguir presionando al alza el precio de las materias primas, con lo cual no vamos a ver ese relax que esperábamos todos en la inflación y que dejase a los bancos centrales un poco más tranquilos con respecto a los recortes de estímulos monetarios y las subidas de tipos. Va a ser todo lo contrario. Es decir, los bancos centrales van a tener que adoptar una postura mucho más agresiva de la que tenían hasta ahora. Lo estamos viendo en las declaraciones de todos los bancos de inversión y de los propios del Comité Federal de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde ya estamos viendo subidas de tipos de 50 puntos básicos en los próximos 2 comités y probablemente el Banco Central Europeo, que hasta ahora se ha mantenido de perfil, no le va a quedar más remedio que empezar a subir tipos y reducir seriamente los estímulos monetarios. Lo cual nos va a hacer un hijo de madera en la deuda y no pequeña que tiene el Reino de España, pero bueno, pues ya lo comentábamos tú y yo la última vez que estuvimos charlando, me parece que fue hace 15 días, es evidente que doña Cristina no va a incurrir en los mismos errores que Jean-Claude Trichet. Bueno, a ver, Christine Lagarde está en un momento crucial de su carrera. Es decir, ya sabes que, como comentábamos la última vez, estos políticos convertidos en técnicos, pues al final ese tipo de situaciones les sobrepasan, ¿no?
al final se tienen que apoyar en esos expertos, tienen que apoyarse en esos halcones que cada vez son más dentro del Banco Central Europeo, que están reclamando una reacción inmediata por parte del Banco Central Europeo y no le va a quedar más remedio que hacerlo. Es decir, estamos en inflaciones absolutamente disparadas. Ayer la del Reino Unido se fue al 9%, que es la máxima en 40 años. En Estados Unidos estamos cerca del 8%, en España estamos por encima del 8%. Y ya no solamente la inflación general que estamos viendo, que tiene un componente energético especialmente en Europa y en España, sino la inflación subyacente, es decir, aquella que quita la energía y que quita los alimentos frescos, que está llegando directamente a los productos de consumo básico que todo españolito de a pie va a sufrir cada vez que va al supermercado, como ya lo está sufriendo, o todo el componente de combustibles o todo el componente de cada vez que vas a una gasolinera vas a llenar el depósito. Es decir, eso se va a mantener, con lo cual el poder adquisitivo a medida que avanza el tiempo se sigue perdiendo. Nos estamos encontrando en una situación, además, en donde el euro se está desplomando contra el dólar y eso no hace más que importar inflación con todas las importaciones de gas licuado que estamos haciendo desde Estados Unidos y no beneficia a las exportaciones europeas. En este momento no es precisamente algo que estemos viendo que esté repuntando, sino más bien está quitando la confianza al inversor en un mercado como es el mercado europeo en este momento. Usted y yo, que tenemos una edad, nos acordamos de Lolita Sevilla cuando cantaba aquello de bienvenido Mr. Marshall, americanos vienen a España gordos y sanos. En los últimos días hemos tenido aquí al Emir y a la jequesa. ¿Esto va a ser jauja a partir de ahora? ¿Van a caer los petrodólares llovidos del cielo, don Álvaro, o esto es todo propaganda política? Hombre, vamos a ver, es decir, el movimiento de acercarse a Qatar, pues es un movimiento de patada hacia adelante después del desplante que nos ha hecho Argelia, obviamente, ante la actitud de España en Marruecos, y no quedaba otro remedio que intentar buscar de alguna forma pues una vía de suministro de gas para el invierno que viene que nos permitiese seguir por lo menos teniendo ese suministro y que no hubiese apagones cara a la temporada de invierno, ¿no? Dicho eso, es decir, las promesas son, vamos a ver en qué se consolidan los famosos 4.700 millones y el Fondo Soberano Catarí se ha comprometido a invertir en España en determinadas empresas que van a recibir los fondos europeos. Me da la impresión de que van a ir mucho más, como siempre, a aquellas empresas del BOE 35 o el IBEX 35, que van a ser las que de alguna manera se van a beneficiar, como ya hemos visto, como es el caso de Iberdrola. Es decir, rápidamente, creo que incluso antes de que se acabase de firmar el famoso documento con las 12 propuestas y los 12 compromisos de Qatar, Iberdrola ya anunciaba que había llegado a un acuerdo con los catarís para poder digitalizar todo el sistema eléctrico en Qatar, ¿no? Es decir, ya se iban apuntando unos por encima de otros a ver quién se llevaba los contratos, ¿no? De hecho, si te fijas en bolsa en estos 2 días, tanto hoy como ayer, las principales subidas después de caídas importantes en el resto de valores estaban concentradas en ese tipo de valores. Los Repsol, los Naturgy, las Iberdrola, la Red Eléctrica, los Indra, es decir, todos aquellos que sabemos que siempre por arte y birloque se acaban llevando las grandes ayudas y las grandes inversiones de este tipo de fondos, básicamente porque luego se acaban convirtiendo en puertas giratorias para muchos de los políticos que están ahora mismo ejerciendo en política, ¿no? Entonces, bueno, pues la ley que nunca cambia y que siempre va a estar ahí encima de la mesa. Vamos a la política, amigo Climent. ¿Por qué nos sigue mintiendo el ministro Escrivá? ¿Por qué se empeña en intentar engañar al grueso de la tropa diciendo que el sistema de pensiones es sostenible, cuando creo que ya hasta las ratas del parque saben que esto no es ideología, son matemáticas? Siempre lo decimos. ¿Os acordáis, amigos? Algunas veces he citado esta frase, ¿no?, de la campaña de Bill Clinton: la economía, estúpidos, la economía. Bueno, pues yo humildemente la he reconvertido. Pues, por ejemplo, hablando de las pensiones, no es ideología, estúpidos, son matemáticas. Dice el ministro Escrivá, ha dicho en las últimas horas, bueno, ha puesto a parir al informe del Banco de España, suavemente, porque es un tío suave y tal, pero que no encuentra él elementos científicos en el informe del Banco de España que le hagan cambiar de posición, que no va a haber un recorte, es decir, que no se va a ampliar el periodo de cómputo del cálculo de las pensiones, tal y cual se reconoce en letra más o menos pequeña o en un apartado más o menos marginal o nuclear del famoso informe de Bruselas sobre los fondos europeos, y que tampoco vamos a trabajar más allá de los 67 años. Álvaro, nos siguen mintiendo con toda la boca. Bueno, yo Tú no tienes una mala opinión de Escrivá. No, sí, por supuesto. Es decir, vamos a ver, vamos a ser serios.
Lo que me llama mucho la atención es, no sé qué pasa en este gobierno, que personajes como Escrivá, que bueno, fue presidente de la IREF, que precisamente es el que tiene que tutelar la política económica del gobierno, que viene a cabo, pues hace los informes para aconsejar al gobierno en política económica. Cuando llegan al gobierno de Sánchez, no digo del Partido Socialista, hablo del gobierno de Sánchez, del sanchismo, como es el caso de Nadia Calviño, como es el caso de muchos otros, se transforman. Es decir, se olvidan de su pasado, se olvidan de su expertise, se olvidan de su reconocimiento en el mercado y de repente se convierten en unos vulgares, digamos, vendepelos o vendecrecepelos de un gobierno, propagandistas precisamente de aquello que no se sostiene por ningún sitio. Que el señor Escrivá critique el informe del Banco de España cuando, tengo que decir, vistas las declaraciones del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que me parece uno de los tíos probablemente que mejor ha pasado por ese puesto, de los mejores que ha habido, que ha sido comedido, que ha sido prudente, sobre todo teniendo en cuenta el contenido del informe. Si tú tienes el informe completo del anual del Banco de España, es demoledor. Es demoledor no solamente en la reforma de las pensiones, sino en la reforma laboral y en todo lo que es los problemas estructurales de la economía española. Es absolutamente demoledor y está muy en línea con lo que dijo ya la Comisión Europea días antes con respecto a las previsiones que hizo de primavera 2022, en las cuales ponía a España en el furgón de cola de la recuperación y donde esa famosa recuperación robusta que nos vende Nadia Calviño no existe. Y además tenemos unos problemas estructurales a futuro que van a ser muy complicados de resolver, como son el déficit estructural y la deuda pública. Pero es que en el caso de Escrivá, que ataque precisamente a una entidad que es de las pocas que queda ahora mismo con cierto prestigio en España y que además es muy reconocida en Europa, es decir, probablemente mucho más que cualquier informe que pueda mandar el gobierno a la misma Europa, se van a mirar antes el de Banco de España, que es mucho más riguroso y serio que el que pueda mandar la ministra Calviño o la ministra Montero. Lo que viene a decir el informe del Banco de España es algo que todos conocemos y todos sabemos. Es decir, ningún gobierno de los últimos 30 años ha querido coger el toro por los cuernos con la reforma de las pensiones. Hay que recordar que es un tema muy electoralista, es un tema que evidentemente atajarlo pues conlleva una pérdida de votos sustancial. Recordemos que hay más de 9,9 millones de pensionistas que votan y que evidentemente cualquier tipo de recorte, cualquier tipo de duda a futuro de que puedan recibir una pensión mayor o menor es evidente una condición de voto. Pero dicho eso, es decir, el sistema de pensiones, yo me he leído 250 informes en los últimos años en los cuales se viene a poner encima de la mesa el mismo problema. El sistema de pensiones solamente se garantiza, primero, con una política de natalidad que permita invertir la pirámide poblacional, cosa que no estamos haciendo, y segundo, con un incremento del empleo. Cuantos más cotizantes haya, más capacidad tendrá la Seguridad Social de poder pagar a futuro esas pensiones. Sobre todo sabiendo, y yo creo que todos somos conscientes de la famosa palabra del baby boom. El baby boom, que en 10 años vamos a estar todos ahí recibiendo una pensión mucho más alta de las que se perciben ahora, etcétera, está ahí. Es decir, no es una cuestión que nos reinventemos ninguno. Es una cuestión numérica, como bien dices tú, esto es un cálculo actuarial y lo que ha hecho, lo que ha hecho Banco de España, y lo que han hecho el AIREF en su momento, y lo que han hecho otros organismos, como puede ser el CaixaBank Research o el BBV Research, lo que han hecho es precisamente hacer ese cálculo actuarial de cómo estaría el sistema de pensiones, sobre todo en un momento donde el gran error de Escrivá es, ante la situación que hemos comentado al principio del programa, con una inflación absolutamente desbocada, es indexar las pensiones al IPC. Es decir, te acabas de meter en un problema absolutamente monumental. Es decir, la extrapolación de esa indexación hasta el año 2040, con la incorporación del baby boom, que van a ser pensiones mucho más caras de las que salen del sistema y que evidentemente van a generar un serio problema, el problema estructural que vas a tener de deuda, no solamente de déficit de la seguridad social, sino de deuda a nivel de deuda pública, va a ser monumental. O sea, lo que ha dicho Escrivá contra el Banco de España no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, lo que está diciendo el Banco de España es claramente, tiene usted un serio problema, no indexe las pensiones precisamente al IPC y menos en un año como este. Está claro. Ultimísima, Álvaro. Dice el CIS de Tezanos, bueno, dice muchas cosas. La parte que nos ocupa, que es la parte económica, que a los españoles les viene preocupando en los últimos tiempos mucho más las derivadas económicas de esta desgracia que no podemos nombrar o llamar por su nombre en YouTube, que las derivadas sanitarias.
Y digo yo, ¿se les ha ocurrido a ellos solos o les han ayudado? ¿Han liberado a Kini, Álvaro? Bueno, pues sí, parece evidente. Joder, les preocupará a los españoles mucho esto, pero hay mucha gente que sigue dispuesta a votar a Sánchez Castejón y a Yoyolanda. Incluso habrá hasta autónomos que le sigan votando. Fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, no sé si viste el otro día una entrevista que publicaban por ahí por Twitter de un periodista que le hacía una serie de preguntas a una persona de la calle de Sevilla, que le preguntaba a quién votaba y decía que al PSOE. Y el periodista le venía a decir algo así como ¿cómo es posible que vote usted al PSOE con la que han hecho durante los últimos 40 años? Y decía, por tradición. Es decir, llevo toda mi vida votando al Partido Socialista, me importa un bledo la política, pero yo sigo votando por tradición. Pues esa tradición, por desgracia, sigue todavía existiendo. Yo creo que cada vez menos, la gente está sufriendo en sus bolsillos una situación que probablemente la generación de nuestros hijos y los jóvenes y los niños actuales no habían vivido nunca. Se han enterado de lo que es la inflación, se están enterando de lo que es llegar a tomarse una copa, a tomarse una cerveza o ir al supermercado y ver precisamente lo que han aumentado los precios, y cada vez que llenan la moto, el depósito de la moto o el depósito del coche, se dan cuenta de lo que es la inflación, ¿no? Me da la impresión de que esta tendencia tenderá a cambiar. Es decir, yo creo que las mentiras tiene las patas muy cortas y al final pues se acaba cogiendo un tesón mentiroso que un cojo. Y probablemente eso lo iremos viendo. Lo que diga el CIS o deje de decir el CIS, y yo te digo que he sido un gran defensor del CIS en su momento porque me parecía la mejor encuesta a nivel electoral en España, ha perdido todo el prestigio. Es decir, yo ahora mismo ya me fío mucho más de la calle, me fío mucho más del comentario directo que te pueden hacer tus allegados que lo que pueda decir el señor Cetanos. Primero, que es que no entiendo que hacemos pagándole un sueldo a este señor que no hace más que inventarse las encuestas. Pero bueno, sigo pensando que esa tradición se mantendrá, lo que pasa es que estamos viendo que cada vez pierde más fuelle. Está claro. Álvaro Climent, analista financiero independiente, como siempre, un auténtico placer y un lujo el tenerte con nosotros una semana más en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Sigan ustedes a don Álvaro Climent en Twitter, que es un tuitero muy activo y que, bueno, pues entre chascarrillo y chascarrillo, entre los amigos, siempre con buen gusto, como quien les habla, pues también vierte diariamente en su tweetline datos económicos muy interesantes y algunos comentarios y algunos análisis francamente dignos de tener muy en cuenta. Álvaro, gracias por haberme acompañado y hasta la semana que viene. Cuídate. Un placer, como siempre, Rico. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches, Álvaro. Gracias, buenas noches. Segunda mitad de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión de este jueves 19 de mayo. Saludamos ya a nuestro analista político, a nuestro experto en geopolítica, Carlos Paz. Muy buenas noches, don Carlos. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, un placer volver a estar con vosotros. Un placer, como siempre, recibirte en Periodista Digital Televisión en La Retaguardia. Carlos, evidentemente no vamos a visionar una vez más las terribles imágenes, las imágenes del salvaje asesinato de una joven, de una mujer cristiana en Nigeria. Bueno, pues porque ya las hemos visto hasta la saciedad en redes sociales, pero sí me gustaría que hoy comentáramos por extenso no solamente este terrible suceso. Yo creo que nuestros espectadores probablemente estén ya perfectamente al tanto de todos los detalles, y si no, se los podemos recordar en 30 segundos, y después también que esto nos dé pie para reflexionar sobre la situación de persecución que sufren los cristianos en muchísimos países del mundo, no solamente en Nigeria, sino tristemente y lamentablemente en muchísimos puntos distintos y distantes del globo. Vamos a recordar siquiera, como te digo, Carlos, brevemente cuáles eran las circunstancias. Esto era un chat de amigos o de conocidos, o no sé si dentro del ámbito universitario, en el que esta joven se había permitido, bueno, el lujo de hacer unos comentarios no despectivos ni ofensivos, y aunque así hubiera sido, es que la han asesinado de una forma absolutamente salvaje sobre el profeta Mahoma. Pues sí, así es. Hace unos días nos llegó la noticia de el salvaje asesinato de una chica nigeriana cristiana por el hecho de haber hecho un comentario en un tuit en Twitter que fue catalogado allí en Nigeria, porque todo esto sucedió en Nigeria, como blasfemo. Siendo así, la apedrearon, la golpearon hasta la muerte y la prendieron fuego. Quizá las dos cosas que más me han llamado la atención, siendo esto brutal y enormemente violento, ha sido, por un lado,
el poco interés en Occidente por ello y que no es la primera vez que sucede esto en varios lugares del mundo y en concreto en Nigeria. Ya hay precedentes. ¿Cuáles han sido los últimos casos? Ayúdanos a refrescar la memoria, Carlos. Habrá que saber que Nigeria, que tiene una población más allá de los 200 millones, tiene 205 o 206 millones de habitantes, hay una polarización religiosa muy importante. Dentro de que todo el país se hacen seguimientos y estadísticas al respecto y el 99% de la población se considera creyente. De ese 99%, el 50% es islámico y un 42% cristiano. Hay una polarización religiosa muy importante que está llevando a que la sociedad de Nigeria se acerque peligrosamente a lo que sucedió en Sudán, que acabó con una guerra civil y con una partición del país. En ese contexto es en el que se mueve Nigeria, para que lo sepan todos los que nos escuchan. Además de esto, en Nigeria, justo en la intersección de Nigeria con Chad y el Camerún, desde hace ya bastantes años, desde hace casi un decenio, surgió un grupo terrorista, Boko Haram, que la traducción más correcta sería prohibido todo lo occidental, haciendo una traducción bastante libre. Rechazan cualquier aproximación a Occidente, beben de las fuentes salafistas y en comunión con el wahabismo, con esa ideología islamista, que no islámica, que es la misma que alimenta al Estado Islámico, y de hecho este grupo Boko Haram se han supeditado y se han ofrecido a trabajar conjuntamente con el Estado Islámico. Llevan realizando durante este último decenio cosas como secuestros masivos de cristianos, asesinatos y violaciones, y poco o nada se ha hecho por parte de Occidente. Es verdad que en alguna ocasión muy puntual se pone el grito en el cielo, se manda algunas unidades militares, pero de la manera que se está tratando la cuestión, nunca van a solucionar el grave problema que tiene Nigeria con el yihadismo. Vamos a hacer un poquito de pedagogía. Mira que detesto yo esta frase, porque además desde que le han cogido afición los políticos para aplicarla absolutamente a todos los órdenes de la vida, no, hay que hacer pedagogía, pues insisto, le hemos cogido hasta cierto asco, con perdón, lo digo de una forma desenfadada a la frase, pero vamos a, bueno, pues para todos nuestros espectadores, y considero que es un asunto lo suficientemente importante e interesante, vamos a precisar algunos conceptos. Cuando Carlos Paz habla de wahabismo y habla de los salafistas, hay que decir que quizás sea la concepción, corrígeme si me equivoco, Carlos, más rigorista del Islam. Ellos abogan por una interpretación prácticamente literal, ¿no?, de las enseñanzas del profeta Mahoma. Sí, el salafismo el salafismo propugna la vuelta a los antepasados, es su traducción. Quieren volver a las fuentes originales del Islam, a cómo se vivía en el siglo VII de nuestra era, cuando Mahoma crea el Islam. El wahabismo va incluso, y este salafismo en sí no tiene por qué dar como consecuencia grupos terroristas. Muy frecuentemente lo hacen, pero no siempre. El wahabismo, sin embargo, viene de Wahhab, de un clérigo suní del siglo XVIII de Arabia, que lo que propugnaba era el terminar con todos aquellos que no compartieran la visión fundamentalista del Islam. En este caso es cuando hablamos de Islam radical, que a mí no me gusta utilizarlo, pero para entendernos sí. Y esta fuente, el wahabismo, que está intrínsecamente unida con la Casa de Saud de Arabia Saudí, es la que sufraga multitud de grupos terroristas y está condenada a interpretar el Islam de una manera violenta y radical. Es la que ha alimentado a los talibán, es la que ha alimentado al Estado Islámico o Al Qaeda, y en el caso de Nigeria, que hoy nos trae, es la que alimenta al grupo Boko Haram. Seguimos abusando de tu magisterio, Carlos Paz, que eres probablemente una de las personas, uno de los periodistas, uno de los escritores que más sabe, más que nada porque te has pateado, y cuando digo que Carlos Paz se ha pateado, no exagero, palmo a palmo, la práctica totalidad de los países árabes y muchos de los países musulmanes. Siempre decimos no confundir el concepto árabe con el concepto musulmán. A eso iremos más tarde, perdón por si a alguno le parece una simpleza, pero hay mucha gente que ignora estas cosas. Antes, digo, abusando del magisterio de Carlos Paz, que me establezca una diferencia fácilmente inteligible para nuestra audiencia entre islamismo e islamistas. Se confunde comúnmente el Islam con el islamismo. El Islam no hace falta prodigarse en que es la religión que establece en el siglo VII de nuestra era Mahoma,
Y el islamismo es esa interpretación del Islam, es el Islam político, que quieren implantar la Sharia como única fuente de derecho. De esta manera entenderemos... La Sharia, que es la y no ley confundiremos religiosa, para que no se nos pierda nadie. la Sharia, la ley religiosa. El Islam, si bien desde el comienzo no distingue, desde el comienzo hasta el día de hoy no distingue entre la religión y la política, la Sharia son esos preceptos que regularían toda la vida del ser humano. Pues los islamistas lo que quieren es llevar eso al ámbito político. Y si nos fijamos, todas las organizaciones islamistas siempre se como político-religiosas, y por este orden. Creo que eso ya es muy clarificador. Correcto. De la misma forma, perdona que haga un pequeño paréntesis y luego seguimos con el hilo de nuestra conversación, que conviene no confundir el concepto judío con el sionismo. No tienen nada que ver. Exactamente, igual que el Islam y el islamista sería como el judaísmo y el sionismo, y sería como los que en Oriente, los islamistas, distinguir entre los cristianos y los cruzados. Son términos que nunca se pueden intercalar, sinónimos, porque viene el error y el desastre está servido. El desastre está servido. Países, Carlos Paz, ahora mismo, que les quepa el triste honor de encabezar el ranking de persecución a los cristianos en todo el mundo. Hay circulando varios informes al respecto. Muchas veces yo consulto los relativos a la persecución de los cristianos de la Iglesia, de ayuda a la Iglesia necesitada, que sé que hacen buen trabajo. Difieren en algunos conceptos y matices, pero básicamente cualquiera que nos esté escuchando podrá entrar ahí y verlo. Habrá que distinguir primeramente dentro de las persecuciones a los cristianos las que son por carácter religioso y las de carácter político. Por número y tal y como yo lo entiendo, las persecuciones más brutales se hacen en los países que siguen que existe este islamismo que quiere implantar la Sharia como única fuente de derecho. Estamos hablando de Pakistán, de Nigeria, de Sudán, por ejemplo, pero tanto o más grave son las de corte político, que todos los países que actúan de esta manera responden a la ideología marxista-leninista. Estoy hablando de China, estoy hablando de Corea del Norte, estoy hablando de Cuba, en donde el cristianismo es muy, muy perseguido. Hay otros países como la India que ya es grave la situación de los cristianos, u otros países que están bajo observación. También habría que distinguir entre los países que existe persecución y los que existe discriminación, que muchas veces se solapan unas cosas con otras y son muy diferentes. Son muy diferentes. Has hablado de Corea del Norte, has hablado de China. Explícame en Román Paladino, explícale también a nuestros espectadores por qué históricamente, o en la historia reciente, desde el siglo pasado básicamente, ¿no? Desde el siglo XX, han maridado tan bien ideologías, una ideología totalitaria y criminal, como en nuestra opinión es el comunismo, con el islamismo. El comunismo y el islamismo tenían como enemigo común el imperialismo norteamericano, por ejemplo, y en muchas ocasiones es cierto que han trabajado conjuntamente, pero también es cierto que cuando una de las dos versiones, tanto el islamismo como el comunismo, ha llegado al poder, han cargado sobre el otro todo tipo de violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en China sucedió en parte así en algunas zonas, por ejemplo, en la zona de Xinjiang, y en Irán también trabajaron conjuntamente el comunismo y el islamismo chií, en este caso, para derrocar al Shah, pero cuando se impuso el islamismo y Khomeini, prohibieron y persiguieron a los comunistas. Así que podríamos decir que son compañeros de viaje. Carlos, antes de traerte, para terminar esta interesantísima conversación y no abusar mucho de ti, antes de traerte y comentar un aspecto muy concreto que tiene que ver ya con la actualidad puramente de nuestro país, recuérdame que hace muchísimo que yo no hablo contigo y Carlos, aquí no es que sea una de las personas que más sabe en España de Siria, es que es el periodista que más sabe sin ninguna duda de Siria, de toda aquella terrible guerra que durante años ocupó las aperturas de los principales telediarios de España y del mundo y páginas y páginas y páginas, decenas de miles de páginas de prensa escrita y una guerra, pues de la que todo el mundo se ha olvidado y un país que ha quedado absolutamente destrozado y arrasado y del que todo el mundo se ha olvidado. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo Siria, Carlos? Siria continúa en guerra desde aquella primavera, desde aquel marzo de 2011. Es verdad que ya la situación no tiene nada que ver, fue un mosaico, había 17 frentes, hoy solamente hay un frente en el norte y la situación de hoy, que me preguntas, militarmente la situación es que Turquía tiene una franja
de unos 22 kilómetros en el norte, que alimenta el terrorismo islamista en la única ciudad que tienen los terroristas, que es la capital de Idlib, y una situación indefinida en la zona de la Rojava, de la zona occidental del Kurdistán, del fantasmagórico Kurdistán que no existe, en donde ahí no hay guerra. La situación de guerra simplemente se limita al norte, en esa franja que tiene Turquía y el islamismo. Pero la situación también hay que decir que más allá de las cuestiones militares, la gran situación, el gran peligro, el gran reto al que se enfrenta Siria es el bloqueo económico que ha hecho que su moneda se depaupere terriblemente y que los sueldos hoy estén por los suelos, creando una situación de inflación terrible y de necesidad entre su población. Y todos esos millones de refugiados que salieron huyendo de aquella guerra terrible, ¿qué ha sido de ellos? Aquí en España recibimos, pues ya no recuerdo exactamente en qué número, ¿no? Aquello fue una crisis en su día de primerísima magnitud. Llegamos a untar todos los países occidentales de la Unión Europea jugosamente con miles de millones de euros al tirano Erdogan, que luego nos hizo una cuchufleta a los 4 días, porque cobrada la pasta, pues se le olvidó, después de meter, iba a decir un refrán vulgar, pues nada de lo prometido, ¿no? Después de cobrada la pasta, pues los refugiados a su suerte y los países europeos, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿En qué situación han quedado los refugiados? ¿En algún número han podido volver a su país o siguen repartidos por prácticamente toda Europa o más de media Europa? Desde el año 16-17, desde el 17 por lo menos, incluso el presidente Bashar al-Assad hizo un llamamiento para volver. El capítulo, el tema, la cuestión de los refugiados fue maniqueamente utilizada, fue retorcida. Allí se hablaba de desplazados, los verdaderos desplazados estaban o en partes internas del país o en el Líbano. Como yo pude ver recorriendo todo el Líbano y estando en campos informales de desplazados. Turquía utilizó esta cuestión de los refugiados como factor de presión geopolítico. Me consta que Turquía construyó los campos de refugiados entre el 2008 y 2009, 2 años antes de que comenzara la guerra, para utilizarlo de esta manera. La Unión Europea se limitó a pagar para que se cerrase o se abriese el grifo de los refugiados, y en aquel marasmo de refugiados no venían en grandísima parte personas derivadas de conflictos bélicos, de Irak o de Siria. Venían de otras partes del mundo que fueron utilizados como moneda de cambio. A día de hoy están volviendo muchísimos y habría que saber que dentro de la naturaleza de Siria, la diáspora a América, por ejemplo, a Argentina, a Chile, a Paraguay, es muy normal y muchos se han quedado en Europa. En general, respondiéndote, decir que grandísima parte de los verdaderos desplazados de aquella guerra han vuelto a Siria. Han vuelto a Siria. No uso más de ti, Carlos. Una última pregunta. Lo veía hace unas horas, bueno, lo había visto en el debate, pero ha contribuido a fijar mi atención un tuit de nuestro amigo John de Zulueta, presidente, que lo fue, hispano-norteamericano, presidente que lo fue del Círculo de Empresarios. Dice John de Zulueta, y ahora os explico a qué noticia hace referencia: vamos a ser el hazmerreír de la cumbre de la OTAN, grupo de 30 países, y pagas en porcentaje del PIB. España, entiendo que está escrito desde un teléfono móvil porque creo que contiene alguna rata. España está en el puesto 29, una vergüenza, sobre los 30 países respecto al PIB de la OTAN, y encima con una seguridad dudosa, a ver cómo Sánchez salva la papeleta. ¿A qué se refiere John de Zulueta? Pues se refiere, no sé si tenemos ya la portada y si no la enseñamos dentro de un par de minutos, Omar, se refiere a una exclusiva, ahí la tienen, que publica El Debate, el periódico que dirige Bieito Rubido. El departamento que dejó que hackearan el móvil de Sánchez coordinara la seguridad de la cumbre de la OTAN. Yo os termino el titular porque no nos cabía entero en la pantalla. Cumbre de la OTAN dentro de unos días. Vamos a hacer el hazmerreír porque lo coordina el tío Bolaños, con lo cual pues nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Un tipo al que luego le han endosado el marrón y el muñeco al Centro Nacional de Inteligencia y le han cortado la cabeza a Paz Esteban, a su anterior directora. Ya nos explicaba el otro día nuestro buen amigo, nuestro común amigo Diego Camacho, que se tiró 30 y tantos años en el CSIC sirviendo a España, de qué iba esta vaina, ¿no? En concreto, para que nadie se pierda. Digo, le han endosado la responsabilidad al CNI cuando la responsabilidad es de Félix Bolaños, que sigue siendo
siendo, de momento, porque ni ha presentado su dimisión, ni nadie le ha pedido que ponga su cargo a disposición, ministro de la Presidencia, y este también es el que va a coordinar la cumbre, la seguridad, o va a tener la responsabilidad de seguridad de la cumbre de la OTAN. Tienen que estar los 29 países, si excluimos a la propia España, tienen que estar aterrados, porque claro, a ver quién va a venir aquí, se va a poner a hablar desde un teléfono móvil durante la cumbre de la OTAN. Somos el hazmerreír, Carlos, en esto como en tantas otras cosas. En esto, como en tantas otras cosas, somos el hazmerreír. España, tantas veces he dicho que no tiene política exterior ni la quiere tener. Somos ese puesto 29 sobre 30. La confianza, no desprendemos ningún tipo de confianza con esos vaivenes de determinados gobiernos que hemos tenido. Y por eso, por ejemplo, la OTAN hace mucho, y Estados Unidos preferentemente, pero no solo, apuestan, por ejemplo, en la cuestión del estrecho en favor de Marruecos en detrimento de España, porque no ofrecemos ninguna confianza. De esto de lo que estamos hablando, de la cuestión de la seguridad en las comunicaciones, pues hombre, evidentemente no esperemos que tengan ninguna confianza después de lo que ha acaecido recientemente, hace muy poquito. La ultimísima, Carlos. Aparte de leer a compañeros que tienen una gran presencia en las redes sociales, me refiero a Luis Pérez y a otros muchos, y otros canales, no solamente de YouTube, sino otros medios de comunicación independientes y libres, alguno queda, como 7NN, por ejemplo, la cadena de televisión en la que trabaja nuestro buen amigo Carlos Paz y en la que casi se me cae. Estoy consiguiendo, lleva más de media hora que prácticamente no se me ha caído ni una sola vez. Tenemos el placer y el gusto de colaborar, digo, aquí en Periodista Digital. Yo siempre lo recomiendo a nuestros espectadores, como nos ven, pues ya han escuchado en 2 ocasiones en las últimas 6 semanas a Fernando Rueda, también a Diego Camacho. Volvemos a agradeceros vuestras masivas visitas, vuestro seguimiento, la entrevista con Fernando Rueda, más de 510.000 espectadores, más de 510.000 visualizaciones. La entrevista con el coronel Diego Camacho, muy buen amigo de Carlos Paz y de un servidor de ustedes, 300.000, 295.000 visualizaciones a día de hoy, después de 8 o 9 días. Mañana vamos a tener a Diego Camacho, por cierto, paréntesis, os lo anuncio, le acaba de ganar la querella que le había metido Pablo Iglesias y merece una conversación. No os perdáis, el sábado, no os perdáis el sábado la retaguardia, charlaremos con Diego Camacho de ajo y agua, Pablo Iglesias, de ese revolcón judicial que le ha pegado nuestro apreciado coronel, y charlaremos también de cómo está el asunto del espionaje marroquí. Digo que podéis ver la retaguardia en Periodista Digital y Segunda Dosis con Hugo Pereira y Alfonso Rojo, y a lo mejor os enteráis de las cosas antes de que las viralicen por ahí pues otros compañeros en canales de Telegram o en Twitter, ¿no? Carlos, Marruecos, la prensa argelina se está hinchando en los últimos días a publicar cositas sobre los negocios o los presuntos negocios, por ejemplo, nada menos que de doña Begoña Gómez, que no tendría nada particular si no fuera porque la paisana es la mujer del ciudadano Pedro Sánchez Castejón, presidente del gobierno. ¿Seguirá guardando y atesorando? Mi información es que sí, y la información proviene de fuentes de la seguridad del Estado y de fuentes de los servicios secretos. Información privada, no sé si de alto voltaje, pero de cierto voltaje, del presidente del gobierno. ¿Nos vamos a llegar a algún susto, alguna sorpresa en los próximos días? Pues ya no fui yo el primero que lo dijo, pero me sumo a esas personas que han dicho que precisamente Marruecos tiene información privada de la mujer del presidente y que de ahí se explicarían algunos hechos que han sucedido últimamente para con Marruecos, entre otras el posicionamiento oficial del presidente del gobierno con respecto al Sáhara. Que si vamos a tener sorpresas, pues sumándome a esa tesis, entiendo que sí, que las vamos a tener, porque si se ha creído el presidente del gobierno que accediendo a los intereses de Marruecos iba a acabar esto, yo creo que ha errado. Yo creo que no ha hecho más que empezar y alguna sorpresa va a trascender. Carlos Paz, como siempre, un placer, amigo, el tenerte. Qué gusto hablar con gente que sabe. Igual antes despedíamos a Climent, qué gusto hablar con gente que sabe de economía, qué gusto hablar con uno de nuestros mayores expertos en geopolítica. Cuídate mucho, Carlos, y hasta la semana que viene. Te envío un abrazo fuerte. Pues un abrazo muy fuerte para vosotros. Os recuerdo, el próximo sábado, pasado mañana, vamos a tener aquí con nosotros, si Dios quiere, al coronel Diego Camacho, que nos va a contar por extenso
bueno, pues cómo ha conseguido que Pablo Iglesias no se salga con la suya y que los tribunales desestimen todas las acciones judiciales que había presentado el líder emérito de Podemos contra nuestro buen amigo Diego Camacho, y a lo mejor nos cuenta algún detallito más y nos da alguna noticia jugosa sobre ese presunto, sobre ese espionaje del gobierno marroquí y de los servicios secretos marroquíes al móvil personal y a los dispositivos personales del presidente del gobierno. Cuidaos y os espero el sábado.